ese grupo de jóvenes y por su capacidad e iniciativa. Y ojalá este tipo de iniciativas se extiendan y crezcan. Mis más sinceras felicitaciones para ustedes y mi gratitud por haberme invitado. Yo siempre me siento muy especialmente contento de estar en Colombia, y lo he dicho públicamente muchas veces, por una razón muy sencilla, porque Colombia es el país del mundo donde más me quieren. Una visión más amplia, de nivel mundial, especialmente en relación a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. En el mismo momento en que la FAO de Naciones Unidas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, en el mismo momento en que informaba de que hay 1.000 millones de personas padeciendo hambre seriamente en el mundo, y valoraba en 30.000 millones de dólares la cantidad de aporte necesario para poder superar el hambre de esas 1.000 millones de personas. En ese mismo momento se concentraba la acción de una serie de bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, que inyectaban en ese momento, estoy hablando de hace unos 7 meses atrás, 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Posteriormente el Senado de Estados Unidos aprobó 700.000 millones de dólares más. 2 semanas más tarde se aprobaron otros 850.000 millones más, etcétera, 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 hasta que hemos llegado a un orden de magnitud aproximado. Creo que me estoy quedando corto porque no tengo la información hasta este momento, sino que hasta hace 2 meses atrás, a una cifra equivalente a 8,5 trillones de dólares. Por trillón estoy entendiendo 1 millón de millones, o sea, 8 millones de dólares. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas: ser demagógico o ser realista. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que de vestidos de alta costura, si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunta a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, en ese caso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se me calificará de realista. Ese es, lamentablemente, el mundo en que estamos, y que me permito definir en una sola frase: un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada, pero siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos para superar la pobreza, se nos ha dicho muchas veces. Sin embargo, sobran recursos para satisfacer necesidades absolutamente superficiales. Si ustedes toman el monto del paquete de salvamento para quienes fueron los creadores de la crisis, en primer lugar, los especuladores, si toman el volumen de ese paquete de rescate y lo dividen por los 30.000 millones de dólares que la FAO sugería como necesarios anualmente, ustedes obtienen un resultado escalofriante. Lo que obtienen son 3 siglos sin hambre. La pregunta es obvia: ¿y dónde está esa plata? ¿De dónde salió? ¿De la noche a la mañana? ¿No nos han dicho siempre que no alcanzaban los recursos para superar la pobreza?
y súbitamente 300 años sin hambre aparecen de la noche a la mañana para salvar a los especuladores. Bueno, eso es evidentemente muy deprimente, pero este mundo en el que estamos viviendo, de alguna manera, todos tenemos una cuota de culpabilidad. Tal vez estamos viviendo una situación en que podemos afirmar, como el poeta argentino Juan Gelman, cuando en uno de sus poemas declaraba: ¡hurra! Por fin, ninguno es inocente. Y sí, fíjese que todos tenemos alguna pequeña culpabilidad, unos más, otros menos. Les voy a dar algunos ejemplos que a lo mejor los van a dejar bien perplejos, de cómo se van los dineros, cómo nosotros los consumidores llevamos los dineros a satisfacer necesidades verdaderamente absurdas comparado con las necesidades profundas que existen. Al año se gastan en cosméticos 18.000 millones de dólares. Para resolver la salud reproductiva de todas las mujeres del mundo alcanzarían 12.000 millones. Sin embargo, 18.000 los gastamos en cosméticos. Solamente en Estados Unidos, alimento para las mascotas, para los perritos y los gatitos, se gastan 17.000 millones. Y para eliminar el hambre de los niños alcanza la misma cantidad. En perfumes, 15.000 millones. Para lograr el alfabetismo universal alcanzan 5.000 millones. Helados en Europa, heladitos, chupar el heladito rico cuando hace calor. Solo en Europa se gastan en helados 11.000 millones de dólares. Para inmunizar a todos los niños del mundo alcanza la 10ª parte de lo que se consume en helados. Bueno, esos niveles de irracionalidad ocurren, lamentablemente, y eso es cierto, y eso impide que no seamos tan profundamente culpables. Hacemos las cosas de buena fe sin darnos cuenta de que en realidad somos cómplices de que problemas verdaderamente trascendentales no se resuelvan adecuadamente. Estamos viviendo una gran crisis, eso todos lo sabemos, pero lo que yo quisiera plantear es que estamos viviendo una crisis que es mucho más que una crisis económica o financiera. Es una crisis de la humanidad. Y es una crisis de la humanidad porque pocas veces o quizás nunca han convergido tantos elementos y tantos procesos que alcanzan simultáneamente su máximo nivel de tensión. Lo financiero y económico es lo que está más a la vista, pero es solo uno de los síntomas de una enfermedad mucho mayor. La corrupción política, económica, religiosa, deportiva se expande. La codicia se consolida como un valor fundamental. Gigantescas empresas que solo se interesan en sus propios beneficios. Sistemas judiciales que se olvidan de la justicia. Obsesión por el crecimiento a cualquier costo. La destrucción de la naturaleza. El desprecio por los límites del planeta. Hiperconsumismo, hiperindividualismo, decadencia de la escuela y de los sistemas de salud, calentamiento global, cambio climático, ansias de poder y desprecio por la vida. Todas estas colosales convergencias que solo pueden derivar en un desenlace igualmente colosal.